José Moreno, soy médico neurocirujano del Hospital Rebagliati, de cómo interpretar una tomografía cerebral desde un punto de vista clínico, quirúrgico. Hay otro punto de vista también de interpretar las radiografías, los exámenes radiológicos del radiólogo, ¿no? Pero como mi especialidad es quirúrgica, vamos a hacerlo en función de los conceptos más importantes y las pautas prácticas para ustedes que van a hacer ya el internado. Hagamos un recordar. Quiero presentarles algunas diapositivas respecto a una neuroanatomía básica, porque es importante que tengan este tipo de conocimientos al momento de interpretar y leer una tomografía cerebral. Recuerden de que el cerebro está formado por dos hemisferios, izquierdo o derecho. Son separados por la fisura interhemisférica. Y cada hemisferio tiene 5 lóbulos. Aquí solamente vemos 4. El lóbulo frontal, que está dividido del lóbulo parietal por el surco central. Luego tenemos el lóbulo temporal, que está separado del frontal y el parietal por la fisura de Silvio. Y posteriormente tenemos el lóbulo occipital, que está separado del parietal por la proyección lateral del surco parieto-occipital, ¿no? El surco parieto-occipital solamente puede verse en la línea, en la cara medial del cerebro, ¿no? Y el quinto lóbulo es el que se encuentra en la profundidad de la cisura de Silvio, que se conoce como el lóbulo de la ínsula. No se muestra ahí en el esquema. Algunas nomenclaturas anatómicas hablan de un sexto lóbulo, el lóbulo del cíngulo, ¿ya? Pero en nomenclaturas quirúrgicas solamente al cíngulo nos referimos solamente como una circunvolución, ¿ya? Por si acaso. Recuerden de que en el lóbulo frontal, delante del surco central, tenemos la circunvolución precentral o prerolándica. Aquí, ¿qué área anatómica o qué función corresponde? ¿Qué se localiza aquí? El área motora primaria, así es. El área motora primaria, ¿no? En la circunvolución postcentral o postrolándica, localizado en el lóbulo parietal, ¿qué área funcional tenemos aquí? En la área sensitiva primaria. Muy bien. En el lóbulo occipital, ¿qué se encuentra? A nivel sobre todo posterior. Aquí tenemos las áreas visuales, ¿no? Visual primaria, visual secundaria, visual terciaria. A nivel del lóbulo temporal, en la parte postero superior, aquí vamos a encontrar el área auditiva primaria. Y como en la gran mayoría de personas la dominancia cerebral se localiza en el hemisferio izquierdo, porque allí se encuentra el área del lenguaje, el lenguaje es lo que da la dominancia cerebral, y en la gran mayoría de personas se encuentra en el lado izquierdo, tenemos dos áreas del lenguaje. El área de Broca, o área motora del lenguaje, que se localiza en la circunvolución frontal inferior, en los subsegmentos denominados la pars opercular y la pars triangular. Ahí se encuentra el área de Broca, el lado izquierdo. Y en la parte posterior, entre el lóbulo parietal y temporal, tenemos aquí la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Aquí se localiza el área de Wernicke. Antes de aprender cualquier estudio de neuroimagen, sea tomografía o resonancia, la base de todo es la clínica, ¿ya? La clínica neurológica, la semiología neurológica. La semiología neurológica es bien exquisita, se han determinado pues una infinidad de signos, síntomas, síndromes, etcétera.
Pero cuando ustedes evalúan las principales patologías, tanto de la especialidad de neurología como la de la especialidad de neurocirugía, las principales áreas funcionales que se comprometen son el área motora y el área del lenguaje. ¿Ya? Y en algunos casos por ahí de repente vamos a tener compromiso de la vía óptica. Pero en la gran mayoría de pacientes, trauma, problemas cerebrovasculares, problemas neoplásicos, ¿no? Las principales manifestaciones clínicas se dan a nivel motor y a nivel de lenguaje. Cuando hablamos de hemisferios cerebrales, las otras manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en patología neurológica va a ser a nivel del tronco encefálico y el cerebelo, manifestado como síndromes de pares craneales y síndrome cerebeloso. Y el par craneal que se compromete con mayor frecuencia, ¿no?, por procesos traumáticos, neoplásicos, ¿no?, vasculares, etcétera, es el tercer par, ¿ya? El tercer par craneal, ¿ya? Y el tercer par craneal, recuerden de que lleva una vía eferente parasimpática que produce miosis, o sea, contracción pupilar. Cuando esa vía parasimpática se encuentra abolida, el paciente pues presentará midriasis, dilatación pupilar. Entonces, cuando encuentran un paciente que tiene anisocoria, donde una pupila está dilatada y la otra normal, ¿ya?, sospechamos pues de compromiso del tercer par craneal. Entonces, no lo olviden, las principales manifestaciones clínicas, neurológicas, en un paciente de trauma vascular, neoplásico, infeccioso, ¿ya?, se dan a nivel de la vía motora, a nivel del lenguaje, cuando está localizado en el lado izquierdo, a nivel de fosa posterior, con compromiso de pares craneales y cerebelo, siendo el par craneal más afectado el tercero, ¿ya? Entonces es importante esto porque ustedes tienen que hacer una correlación clínico-radiológica, ¿no? Sus primeros diagnósticos que van a plantear va a ser en base a la clínica. Tendrán pues síndrome de primera motoneurona, si es que se compromete directa o indirectamente esta área. Tendrán trastorno del lenguaje, si es que se compromete directa o indirectamente esta área, o ambas, ¿ya? Tendrán síndrome de tercer par craneal o síndrome cerebeloso que se manifiesta por ataxia, dismetría. Entonces, supongamos que tienen un paciente que sufre un accidente de tránsito, que es lo más común. Viene por emergencia. Y había olvidado esto. Y la otra principal manifestación clínica es a nivel del sensorio. Me había olvidado lo más importante de todo, el sensorio, el estado de conciencia, ¿ya? Eso es lo primero que van a valorar siempre en un paciente neurológico o neuroquirúrgico, el estado de conciencia, si el paciente está despierto, si está somnoliento, soporoso o está en estado de coma, ¿ya? Eso es lo primero. Para que un paciente tenga trastorno del sensorio, puede darse por dos motivos: o una alteración difusa de la corteza cerebral o compromiso del tronco encefálico, o ambos, ¿ya?, o ambos. Entonces, lo primero, el sensorio. Lo segundo, ya que evalúan, pues es la parte motora, la parte sensitiva, evalúan pares craneales, evalúan cerebelo y finalmente funciones superiores, donde la que vamos a evaluar, la que se evalúa con mayor frecuencia, pues el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Entonces, cuando esté enfrente a un paciente con TEC, vascular, neoplásico, un paciente neurológico, neuroquirúrgico, primero sensorio, luego motor, sensitivo, pares craneales, cerebelo y finalmente lenguaje. Entonces, regresando al caso que les presentaba, ¿no? Si tienen un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico, ingresa por emergencia, y de repente viene en estado somnoliento, soporoso, Glasgow 10, 11, tiene hemiparesia, hemiparesia derecha,
De repente tiene afasia de comprensión o afasia de expresión o quizás afasia global. Ya ustedes estarán sospechando y de repente también tiene anisocoria izquierda. Ya estarán sospechando de que existe algo que está haciendo efecto de masa en el lado izquierdo del cerebro. Y ese efecto de masa está produciendo una herniación uncal del uncus del temporal y por ende está comprometiendo el tercer par craneal. ¿Ya? Entonces solicitarán pues el estudio de imagen correspondiente y quizás confirmen que el paciente tiene un hematoma sudural agudo o quizás un hematoma epidural en el lado izquierdo, ¿ya? Que compromete el área motora primaria, que de repente compromete el área motora del lenguaje y por eso el paciente tiene afasia, hemiparesia derecha y una herniación uncal que justifica pues que el paciente esté con una anisocoria en el lado izquierdo. Recuerden que cuando tienen un paciente con anisocoria, el lado de la anisocoria es el lado donde se encuentra la lesión. Si la pupila izquierda está dilatada, esa es en el lado izquierdo donde tiene la lesión. Si la derecha, en el lado derecho. ¿Ya? El lado de la anisocoria da el lado de la lesión. Bien. No olviden que en el área motora y en el área sensitiva primaria existe una distribución somatotópica. El cuerpo humano no está representado simétricamente en la corteza cerebral. Como pueden ver allí en el esquema, ¿ya? Hay una distribución del cuerpo humano para la corteza cerebral, tanto sensitiva como motora. Pueden observar de que los miembros inferiores se localizan en la cara medial del cerebro y lo que corresponde al miembro superior y la cara en la parte lateral. También pueden darse cuenta de que la mano y la cara tienen una mayor representación cortical respecto a otras áreas del cuerpo humano. Y eso es entendible porque las funciones motoras y sensitivas más complejas la tenemos en la mano y en la cara. Los músculos de la expresión facial, los movimientos de la mano. Por eso esas áreas, esas zonas del cuerpo humano tienen mucho mayor representación cortical. Esto es lo que le denominan pues el homúnculo de Penfield, ¿no? Hay un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor. Y es importante también que reconozcan cómo es esta distribución. Desde un punto de vista vascular, la parte medial del cerebro es irrigada por la arteria cerebral anterior y la parte lateral, la superficie lateral, por la arteria cerebral media. Y eso es lo que clínicamente permite diferenciar un síndrome vascular de la arteria cerebral anterior con respecto a la arteria cerebral media. Cuando se compromete la arteria cerebral media, el paciente tiene hemiparesia, pero a predominio ácido braquial. Cuando se compromete la cerebral anterior, también el paciente puede tener también hemiparesia, pero a predominio crural. ¿Ya? Y es por esta distribución somatotópica en la corteza cerebral. Les presento aquí estructuras profundas del cerebro, núcleos grises profundos. Tenemos aquí el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular que está formado por el globo pálido y el putamen. Y entre estos núcleos grises tenemos a la cápsula interna. Esta zona de aquí, todas estas áreas profundas del cerebro son nutridos por pequeñas perforantes que provienen de la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Y es aquí precisamente en esta zona profunda donde se localizan con mayor frecuencia las hemorragias cerebrales hipertensivas. Y es importante que noten cómo es esta distribución anatómica, porque así como lo observan en el esquema, así también lo van a observar en los estudios de neuroimagen en los cortes axiales. ¿Ya? Que ya lo vamos a ver a continuación. No olviden que por el brazo posterior de la cápsula interna viaja la vía piramidal. ¿Ya? Viaja la vía piramidal. Por ello, cuando tienen un paciente con una hemorragia cerebral hipertensiva localizada a nivel aquí de los ganglios basales, porque es la localización más frecuente, el paciente está hemipléjico o hemiparético por compromiso del brazo posterior de la cápsula interna.
Bien, las estructuras de la fosa posterior, tenemos el mesencéfalo, ¿no? Tenemos el puente y el bulbo raquídeo, ¿no? A nivel del tronco encefálico vamos a tener la emergencia de todos los pares craneales, excepto el primero y el segundo, ¿no? A partir del tercer par craneal hasta el duodécimo, todos emergen por el tronco encefálico. Y de esos pares del 3 al 12, todos nacen por la cara anterior, excepto el cuarto par craneal, que es el único par craneal que nace de la cara posterior del mesencéfalo, ¿no? No olviden de que la fosa posterior, ¿ya?, que contiene las estructuras infratentoriales, contiene pues al tronco encefálico y al cerebelo, ¿ya? Luego tenemos el sistema ventricular. El sistema ventricular contiene el líquido cefalorraquídeo que es producido por los plexos coroideos localizados dentro de estos ventrículos. Hay dos zonas donde vamos a encontrar LCR. Número uno es dentro de los ventrículos y número dos en el espacio subaracnoideo. Pero ¿cómo es que llega hasta el espacio subaracnoideo el LCR? Bien, recuerden que desde un punto de vista embriológico tenemos tres cerebros. El cerebro anterior o prosencéfalo, del cual derivan el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo finalmente es el que da origen a los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo es el que da origen al tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Y también da origen al nervio óptico y a la neurohipófisis, ¿ya?, el diencéfalo, ¿ya? Los ventrículos del telencéfalo, o sea, los ventrículos del telencéfalo, o sea, el que da origen a los hemisferios cerebrales, son los ventrículos laterales, que son dos, uno izquierdo, uno derecho. El ventrículo lateral está formado por un asta o cuerno anterior, un cuerpo, un atrio ventricular, un asta occipital o asta posterior, y un asta temporal o asta inferior. Los ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo, que es el ventrículo del diencéfalo, ¿ya? Es decir, se encuentra entre el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? El tercer ventrículo es el ventrículo del diencéfalo. Y los ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes de Monro. Luego tenemos el mesencéfalo, cerebro medio, ¿ya?, por donde pasa el acueducto de Silvio. Y finalmente tenemos el cerebro posterior o romboencéfalo, ¿ya? Del romboencéfalo derivan el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo es el que da origen a la protuberancia o puente y al cerebelo. Y el ventrículo de esa estructura es el cuarto ventrículo, ¿ya? Finalmente el mielencéfalo es el que da origen al bulbo raquídeo. El tercer ventrículo comunica con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Y finalmente el cuarto ventrículo, ¿no?, a través de los forámenes de Luschka y Mayendi, es donde pasa el LCR hacia el espacio subaracnoideo. Y una vez que pasa hacia el espacio subaracnoideo, a través de esos forámenes, ¿no?, por acá, pasa, circula, 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 circula. El espacio subaracnoideo tiene unas elongaciones, ¿ya?, que se conocen como cisternas, cisternas subaracnoideas. Y las cisternas que se localizan alrededor del tronco encefálico y el cerebelo se conocen como cisternas basales, ¿ya? Contienen LCR, ese espacio subaracnoideo. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo circula también por las estructuras supratentoriales y finalmente se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas o corpúsculos de Pacchioni. Y es allí donde pasa hacia el sistema venoso.
¿Por qué les menciono los ventrículos? Porque es en función de los ventrículos que nosotros vamos a tener una orientación espacial para la lectura de una tomografía. Cuando veamos una tomografía, hay que procurar identificar el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo. Cuando yo identifique el cuarto ventrículo, sabré de que estaré en la fosa posterior y que el cuarto ventrículo está localizado entre el puente y el cerebelo. Cuando yo identifique el tercer ventrículo, sabré de que al lado del tercer ventrículo se encuentra el tálamo y el hipotálamo. Y en función de las partes del ventrículo lateral, hasta frontal, dentro del lóbulo frontal, hasta posterior occipital, hacia el lóbulo occipital, hasta temporal, hacia el lóbulo temporal. Y el cuerpo que se encuentra entre el lóbulo frontal y parietal. ¿Ya? Entonces, los ventrículos es un punto de reparo anatómico cuando uno va a evaluar una tomografía. Finalmente tenemos la circulación cerebral. El tentorio, ¿ya?, o la tienda de cerebelo, divide la cavidad intracraneal en supratentorial e infratentorial. Las estructuras supratentoriales son los hemisferios cerebrales, los ganglios basales, el tálamo, ¿ya?, el hipotálamo, el diencéfalo y el telencéfalo, ¿no? Esas son las estructuras supratentoriales. Y las estructuras infratentoriales son el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, así como tenemos compartimento supratentorial y compartimento infratentorial, tenemos también dos sistemas arteriales para irrigar las estructuras intracraneales. Tenemos el sistema carotidio o anterior, ¿ya?, que se va a encargar de irrigar principalmente las estructuras supratentoriales, y el sistema vértebro-basilar o posterior, que se va a encargar de irrigar las estructuras infratentoriales, es decir, tronco encefálico y cerebelo. La única excepción es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, que es rama terminal de la arteria basilar, ¿ya?, se encarga de irrigar el lóbulo occipital y el tálamo, ¿ya?, que son estructuras supratentoriales. Luego tenemos el polígono de Willis, ¿ya?, que está conformado por las siguientes arterias. La cerebral anterior, que es esta arteria de aquí, que es rama terminal de la carótida. La comunicante anterior, la misma arteria carótida también forma parte del polígono, la carótida interna. Luego tenemos la comunicante posterior, la cerebral posterior y el top o tip de la basilar, ¿ya? Esas son las 6 arterias que conforman el polígono de Willis. Comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y el top de la basilar. La cerebral media, por si acaso, no forma parte del polígono. Pregunta de examen. Recuerden de que las dos ramas terminales de la arteria carótida interna son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior se dirige hacia la zona medial, hacia la cisura interhemisférica, y se va a encargar de irrigar las estructuras paramedianas de ambos hemisferios cerebrales. La cerebral media, por su lado, se va a encargar de irrigar casi la totalidad de la superficie lateral del cerebro. La arteria vertebral, ¿ya?, se fusiona con del lado contralateral y forma la arteria basilar, ¿ya? Antes de que se fusione, la vertebral va a dar origen a la pica, o arteria cerebelosa posterior inferior, que se encarga de irrigar la superficie inferior del cerebelo. Luego, cuando ya se fusiona con la otra vertebral, va a dar origen a la arteria basilar. Y de la arteria basilar vamos a tener el nacimiento de la AICA, que es la que se encarga de darle irrigación principalmente a la cara anterior del cerebelo. Antes de que la basilar se bifurque o se divide en las dos arterias cerebrales posteriores, va a dar la última arteria cerebelosa, que es la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Y es la que se encarga de irrigar la superficie superior del cerebelo, que es la que está en contacto con el tentorio.
Finalmente, la basilar se divide pues en las dos arterias cerebrales posteriores. Y estas dos arterias cerebrales posteriores le van a dar irrigación al lóbulo occipital y a la superficie inferior del lóbulo temporal. Además que también de estas arterias cerebrales posteriores van a ser las perforantes que le dan irrigación al tálamo. No olviden esto. Este esquema es importantísimo de los territorios vasculares de las tres arterias cerebrales que les he mencionado. Ahí en rosado tienen la cerebral anterior, en verde la cerebral media y en celeste la cerebral posterior. Esos son sus territorios. Y es importante que lo recuerden bien porque cuando un paciente tiene un ACV isquémico, ¿ya? Los ACV isquémicos son la obstrucción de una determinada arteria cerebral. Cuando se obstruye la cerebral media, que es la arteria que se compromete con mayor frecuencia en un ACV isquémico, se va a infartar pues toda esa área que está sombreada en verde, ¿no? Y lo mismo para las otras arterias. En la cara medial del cerebro pueden notar ustedes de que la mayor parte de la superficie medial, hasta aquí más o menos, es irrigado por la arteria cerebral anterior. Solamente la parte posterior, lo que corresponde a la cuña, ¿ya? O que es la cara medial del lóbulo occipital, es irrigado por la cerebral posterior. Y finalmente las estructuras profundas del cerebro también tienen una irrigación que proviene de perforantes de las arterias que ya les he mencionado. El tálamo, tálamo perforantes, ramas de la cerebral posterior, los ganglios basales, el núcleo lenticular, lentículo estriadas laterales, que son ramas de la cerebral media, el núcleo caudado, por perforantes que vienen de la cerebral anterior, ¿ya? Lentículo estriadas mediales. Solamente esta zona de aquí que está en amarillo, ¿ya? El brazo posterior de la cápsula interna es irrigado por la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, ¿ya? Y no olviden que el brazo posterior de la cápsula interna pasa por allí la vía motora. Bien, habiendo hecho este breve resumen, vamos a la tomografía. Esta es una tomografía cerebral sin contraste, en una ventana parenquimal, ¿ya? Aquí en el lado izquierdo tienen el corte aproximado al cual corresponde la imagen radiológica que pueden observar allí. Entonces, cuando estamos frente a una tomografía, en primer lugar tenemos que definir densidades, ¿ya? Todo lo que observan aquí corresponde a parénquima nervioso, ¿ya? Esto se denomina isodenso. En tomografía hablamos de densidades. Todo lo que tenga una densidad similar a la del parénquima cerebral, al cerebelo, se denomina isodenso, ¿ya? Y este es el color. El hueso es hiperdenso. Hiperdenso. El líquido cefalorraquídeo es hipodenso. Aquí miren las estructuras intracraneales que vamos a observar por el nivel del corte. Vamos a observar aquí fosa posterior. Todo esto de aquí es fosa posterior. Todo esto que aquí estoy delimitando. En este corte inferior vamos a observar entonces tronco encefálico y cerebelo. ¿Pero qué parte del tronco encefálico? La más inferior de todas, el bulbo raquídeo, que vendría a ser esta estructura de aquí. Aquí vamos a tener el vermis cerebeloso y lateralmente aquí tenemos los hemisferios cerebelosos, ¿no? Delante del bulbo raquídeo, esta zona hipodensa que observan aquí es líquido cefalorraquídeo, que pertenece a la cisterna subaracnoidea, ¿ya? Aquí tenemos la primera, una de las cisternas que observamos acá es la cisterna prevulvar, ¿ya? Porque está delante del bulbo raquídeo. Entonces esto es LCR, cisterna prevulvar, ¿no? Bien. Recuerden entonces de que acá después de forma hiperdensa tenemos aquí pues el hueso, ¿no?
Esta zona que observan aquí, y totalmente hipodenso, negro, ¿ya? O es dos cosas, o es grasa o es aire, ¿ya? El aire en tomografía se va a observar negro y la grasa también. Pero a este nivel no vamos a tener grasa. Acá lo que estoy aquí señalando, punteando, esto es aire, que pertenece a las celdillas mastoideas del hueso temporal. O sea, esta es la porción mastoidea del temporal. ¿Que contiene aire? Sí, por supuesto. Perteneciente a las celdillas mastoideas. ¿Ah? Celdillas mastoideas. Aquí, miren, pueden observar el conducto auditivo externo, que contiene aire, por eso se ve negro. Anteriormente vamos a tener aquí senos paranasales, y como los senos paranasales contienen aire, pues, ya, ya, estos son celdillas etmoidales, todo esto, ya, celdillas etmoidales, y contienen pues aire, densidad aire. Bien, luego acá tenemos los globos oculares, ¿ya? Esta es ya la zona de la órbita, ¿ya? Que contiene el globo ocular, el nervio óptico y todos los músculos extraoculares. Y recuerden por anatomía que detrás del ojo tenemos pues grasa retroorbitaria. Por eso lo observamos aquí pues todo negro, ¿ya? Acá, ¿ya? Todo negro. Entonces, aire van a encontrar en los senos paranasales, en las celdillas mastoideas. Es lo normal. Densidad aire dentro del cerebro es patológico. Densidad grasa dentro del cerebro también es patológico. En el cerebro vamos a tener tres componentes, o parénquima, o agua, líquido cefalorraquídeo, o sangre. ¿Ya? Esos son los tres componentes básicos que hay dentro de la cavidad intracraneal. Y dura madre también. En algunos casos vamos a ver también meninges, ¿no? ¿Ya? Aire es patológico. Grasa también. Cuando encuentren aire dentro de la cavidad intracraneal, eso se denomina neumoencéfalo. Si encuentran aire dentro de los ventrículos, neumoventrículo. Bien. Seguimos subiendo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Identificamos primero lo intracraneal, que vendría a ser todo esto de acá. Todo esto es intracraneal. Y aquí también. Esto también es intracraneal. Por el nivel del corte, acá vamos a tener estructuras de la fosa posterior y estructuras de la fosa media. ¿Qué contiene la fosa media? El lóbulo temporal. Entonces aquí ya vamos a encontrar la parte temporobasal. ¿Ya? Temporobasal. Ya acá se insinúan, miren ya los lóbulos temporales. ¿Ya? Y aquí, en la parte posterior, aquí tenemos todavía una porción de bulbo raquídeo, ¿ya? Vermicerebeloso, hemisferios cerebelosos, que vendría a ser esto de aquí. ¿Ya? Y delante de esto, LSR, cisterna subaracnoidea. ¿Ya? Cisterna, espacio subaracnoideo, cisterna. ¿Qué estructuras extracraneales tenemos? Senos paranasales, miren. Acá todavía tenemos celdas etmoidales. Miren, acá tenemos celdillas mastoideas. ¿Ya? Aire. Conducto auditivo, miren, conducto auditivo externo. ¿Ya? Órbita, ¿ya? Donde acá se evidencia el globo ocular. Y miren, aquí se ve el nervio óptico. Y lo que rodea aquí el nervio óptico, grasa retroorbitaria. Aquí incluso, miren, todavía se observa el músculo recto lateral, miren aquí, esta estructurita de aquí. Esta estructura de aquí, el músculo recto lateral. Y aquí el recto medial, miren. También es posible identificar los músculos extraoculares. Bien.
Seguimos subiendo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Intracraneal. Tenemos aquí la fosa media, cuyo contenido aquí ya son los lóbulos temporales. Tenemos fosa posterior, que es todo esto. Donde vamos a encontrar aquí ya no bulbo, ya por el nivel del corte, como estamos subiendo, aquí encontramos ya puente o protuberancia, que esto es estructura de acá. Todo esto de aquí es puente, protuberancia. Esta estructura que tiene una forma de U invertida, ¿ya? Ese es el cuarto ventrículo, ¿ya? Este es el cuarto ventrículo. Luego acá tenemos el vermicerebeloso y los hemisferios cerebelosos, ¿no? Y lo que conecta la protuberancia con el cerebelo, aquí vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Esta es la parte de los pedúnculos. Aquí ven un ángulo, miren, que se forma entre el... Ya bien, entonces continuamos. Acá teníamos el puente, cuarto ventrículo, vermis, hemisferios cerebelosos, pedúnculos cerebelosos, y aquí hay un ángulo. El ángulo pontocerebeloso, ¿ya? ¿Ven esa estructura que nace de aquí del puente, que viene por acá? Esto se corresponde con el octavo par craneal, ¿ya? Que se localiza a nivel del ángulo pontocerebeloso. Y lo que rodea aquí al octavo par craneal, que es el SR, esto se conoce como la cisterna pontocerebelosa. Y aquí, delante del puente, la cisterna prepontina. En este corte tomográfico, entonces, hemos evidenciado estructuras de la fosa posterior, que es todo esto, estructuras de la fosa media, que es el lóbulo temporal, pero también aquí ya podemos ver fosa anterior, miren, donde se evidencian los gyrus rectos, que pertenecen a la superficie basal del lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces, esto y esto es intracraneal. Extracraneal, ¿qué vamos a observar? Todavía se observa en este corte las órbitas. Aquí, miren, se observa parte del globo ocular, nervio óptico. Aquí todavía observamos celdas etmoidales, ya la parte más superior, contiene aire. Aquí ya encontramos seno frontal. Estos ya son senos frontales, senos paranasales. Recuerden de que los senos paranasales son los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales y el seno esfenoidal. Acá, esto que observan acá es seno esfenoidal ya también. Acá todavía observamos celdillas mastoideas. Entonces, el contenido normal de estos senos paranasales, de estas celdillas mastoideas es aire. Cuando esto se llena de líquido, cuando encuentran una densidad líquida acá, mastoiditis. Cuando encuentran líquido acá, derrame dentro de los senos paranasales, sinusitis. ¿Ya? Bien, continuamos subiendo. Intracraneal, miren, ya vamos a tener aquí lóbulos frontales, ¿ya? En la parte basal del lóbulo frontal, lóbulos temporales. Esto ya es la parte más superior del puente, ¿ya? Aquí todavía evidenciamos cuarto ventrículo, vermicerebeloso, cerebelo, ¿ya? Cerebelo. Cisterna prepontina, ¿ya? Esto es LCR. Esto es cisterna del ángulo pontocerebeloso, ¿ya? Y miren, aquí ya se evidencia la primera una de las partes del ventrículo lateral. Esta zona de aquí es el asta temporal, ¿ya? Asta temporal del ventrículo lateral. Y toda esta zona que observan acá, esa es la región celar.
¿ya? La silla turca, la región celar, cuyo contenido es la glándula hipófisis. Ya que acá se evidencia un poquito, miren, esta es la hipófisis, esta estructurita. ¿Ya? Esa es la región celar. Seguimos subiendo. Entonces, miren, intracraneal ya vamos a tener ya mucho más amplio ya. Lóbulos frontales, lóbulo temporal. Esto es mesencéfalo ya. Esta parte de aquí son los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, de la cara anterior. Y esto que observan aquí en la parte posterior son los tubérculos cuadrigéminos. Esto de aquí. Esto es vermicerebeloso y esto todavía es cerebelo, ¿no? Esto es región celar, ¿no? Extracranealmente lo que evidenciamos aquí son seno frontal, celdillas mastoideas, miren, todavía se observa. Seguimos subiendo. Y aquí ya miren el componente intracraneal ya es mucho más amplio. Aquí vamos a evidenciar el mesencéfalo, miren. Todo esto de aquí que les voy a delimitar es el mesencéfalo. Esta es la forma clásica característica del mesencéfalo. ¿Qué forma tiene? A ver, ¿quién me lo dice? Sí, lo que he delimitado ahí en rojo. Una cabeza de Mickey Mouse. Así. Donde las orejas vendrán a ser los pedúnculos cerebrales. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve algo acá en los ojos, ¿no? Los ojos, que vendría a estar acá más o menos, serían los núcleos rojos. Y aquí ven una boquita bien chiquita, negrita. ¿Lo observan? Acá. Ese es el acueducto de Silvio. Y esto que observan, hipodenso, densidad líquida, densidad del SR, es la cisterna cuadrigémina. ¿Ya? Las cisternas subaracnoideas, las cisternas basales, se describen o se denominan en función de la estructura anatómica que está adyacente. Si está a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, cisterna cuadrigémina. Si está delante del puente, prepontina. Si está alrededor del bulbo, perivulvar. Si está a nivel del foramen magno, cisterna magna. Si está entre los dos pedúnculos cerebrales, porque acá también hay LCR, miren, un poquito, cisterna interpeduncular. Y miren, aquí ya cerebelo ya casi ya no se ve mucho ya. Solamente esta parte de aquí es cerebelo. Lo que les voy acá a delimitar, esto es cerebelo. Solo esto nada más. Esto de aquí ya es lóbulo occipital. Miren, son como dos lengüetas aquí ya. Lóbulo occipital. Recuerden de que el cerebro está formado por circunvoluciones, ¿ya? Cada lóbulo cerebral formado por circunvoluciones. Y el cerebelo, folias. Miren cómo se observa pues aquí ya la presencia de circunvoluciones, ¿no? Miren. Incluso acá hay surcos, miren, surcos cerebrales. Acá hay surco, 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 surco por aquí, surco por acá. Miren, acá hay más surcos, surcos cerebrales, que lo que delimitan son circunvoluciones. En cambio, el cerebelo está formado por folias, ¿ya? No por circunvoluciones. Y las folias tienen esta distribución, convergen hacia la línea media, hacia el vermis, ¿ya? Folias. Acá se ven con mucho más detalle las folias cerebelosas. Aquí miren, acá tienen esta distribución, ¿ya? Folias, folias. Entonces es lo que permite diferenciar cerebelo pues del lóbulo occipital, ¿no? ¿No? Bien. Acá tenemos la cisura interhemisférica, que viene a ser todo esto. Estoy un poco chueco. Cisura interhemisférica. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Todo esto es lóbulo temporal, todo esto de acá. Esta zona de aquí
¿Ven esta de acá? Ese es el uncus del temporal. El uncus. Y por aquí del mesencéfalo, por aquí más o menos nace el tercer par craneal, ¿no? Por aquí está, no se observa acá, ¿no? Entonces solamente un detalle. El tercer par craneal estaría pasando por aquí, ¿no? Por ahí. Es por eso que cuando hay herniaciones uncales, lo que te comprime, pues ahí está el tercer par craneal. Y el paciente te hace anisocoria por eso. Cuando tienen algo que hace efecto de masa aquí, en el lóbulo temporal, supongamos un hematoma epidural, que tiene la forma de lente biconvexa, o de repente un hematoma sudural agudo, que tiene forma de media luna. Eso hace efecto de masa sobre el lóbulo temporal, y lo que primero que es hernia, el uncus, y lo que comprime, el tercer par craneal. Bien, seguimos subiendo. Miren, aquí ya no vamos a observar tronco encefálico. Aquí ya lo que se observa, esto de aquí, es tálamo. Tálamo. Y si estos son tálamos, y esto es LCR, ¿qué estructura anatómica será esta de aquí? ¿Ah? El tercer ventrículo, muy bien. Ese es el tercer ventrículo. Bien. Miren, aquí se observan las astas frontales. Miren, astas frontales. Y lo que divide los dos ventrículos laterales se denomina el septum pelúcido. ¿Ya? Aquí se evidencia la cabeza del núcleo caudado, que vendría a ser esto, cabeza del núcleo caudado. Y aquí el núcleo lenticular, ¿no? ¿Ya? Y esta estructura por aquí sería la cápsula interna, ¿no? Que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Dentro del cerebro, ¿ya? Yo ya les había mencionado de que aire, grasa no puede haber. Y densidad cálcica tampoco, excepto las calcificaciones fisiológicas de la glándula pineal, que lo observan acá, miren, esto de aquí. ¿Ya? Eso es normal que esté calcificado. Y los plexos coroideos. ¿Ya? Aquí miren, observan una pequeña hiperdensidad aquí. Ese es plexo coroideo, a nivel del atrio ventricular. ¿Ya? Ahí van a encontrar densidad cálcica. Si ustedes encuentran una calcificación acá, por aquí, dentro del parénquima, por aquí, eso es patológico. Y cuando evidencian una calcificación intraparenquimal, así nodular, micronodular, lo más probable es que eso sea un cisticerco calcificado. En nuestro medio eso es lo más frecuente. ¿Ya? Y miren, acá todavía se evidencia LCR, miren. ¿Ya? Y esto todavía es parte de cisterna. Esto es la cisterna cuadrigémina, en la parte más superior. ¿Ya? Cisterna cuadrigémina. Bien, acá tenemos los lóbulos occipitales, que son como dos lengüetas, miren. Lóbulo temporal, que es todo esto. Lóbulo temporal. ¿Ya? Lóbulo frontal. ¿Ya? Y estos son ganglios de la base, ¿no? Caudado, núcleo lenticular, cápsula interna que viene por aquí, y tálamo. Seguimos subiendo. Hasta aquí ya se observa mucho más bonito. Yo les había mencionado que tal y como lo ven en ese corte de Néter que les puse en la revisión anatómica, ¿ya? Así lo observan en tomografía. Pues aquí tenemos, miren, el asta frontal, que es parte del lóbulo frontal. ¿Ya? Acá tenemos el septum pellucidum, que es la telita que divide los dos ventrículos laterales. Acá tenemos tercer ventrículo. Acá están los dos tálamos, tálamo, tálamo, ¿no? Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular. Medialmente el globo pálido, lateral, putamen. Y por aquí la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. ¿Qué pasa por el brazo posterior? La vía piramidal. Miren, y lo que les había mencionado, ¿no? Acá está la pineal calcificada y también plexo coroideo calcificado. Esta zona de aquí es el atrio ventricular, ¿no? Atrium, atrio ventricular. Es parte del ventrículo lateral. ¿Ya? Miren, acá se observa parte de la hoz del cerebro,
Esto es os, acá también es os, es dura madre. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Más o menos vayan familiarizándose con esas estructuras porque cuando uno hace un diagnóstico en función de la imagen, es en función de la estructura pues que está comprometida, ¿no? Si acá tienen un tumor, una masa aquí, dirán pues es un proceso expansivo frontal del lado izquierdo, ¿no? Si lo tienen aquí, un proceso expansivo occipital izquierdo, ¿ya? Seguimos subiendo. Septum pellucidum, hasta frontal. eh, Aquí todavía es un poquito de tercer ventrículo, ¿no? Y estos son los atrioventriculares, ¿ya? Que contienen plexo coroideo calcificado, que es normal. Acá todavía se encuentra un fragmento todavía de tálamo, cápsula interna por aquí, pero ya menos, ya. Lóbulo frontal, hasta aquí parte del lóbulo temporal, lóbulo occipital, ¿no? Ah, y había olvidado mencionarles, esto que está delante de las astas frontales es cuerpo calloso, es la parte anterior del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso. Pero también vamos a tener cuerpo calloso aquí también, miren, en la parte posterior. Esta es la parte del esplenio del cuerpo calloso. En la parte, en el corte anterior también se veía esto es cuerpo calloso. La rodilla, la parte anterior, acá no se ve esplenio, solamente se ve la rodilla, es por el nivel del corte. Pero en este corte acá sí se ve la parte posterior, miren. Este es cuerpo calloso, ¿no? Cuerpo calloso, cuerpo calloso. Seguimos subiendo. Ya en cortes más superiores ya solamente pues vamos a tener lóbulo frontal nada más, ¿no? Y acá ya lóbulo parietal, ¿no? Pueden darse cuenta ya por el nivel del corte, miren. Acá lóbulo frontal, acá más o menos, acá está tronco encefálico, cerebelo, lóbulo occipital aquí, temporal acá, ¿no? Ya miren, por el nivel del corte ya no vamos a tener pues este nivel del corte ya ni lóbulo temporal ni lóbulo occipital, ¿no? Ya solamente va a quedar fronto parietal. Y lo que acá evidenciamos es ventrículo. Este es ventrículo lateral, pero esta parte ya es el cuerpo, ¿ya? La parte ya más superior del ventrículo. Evidenciamos surcos cerebrales, miren, en cortes superiores se evidencian con más detalle los surcos, 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 surcos. Ya, miren, dura madre, os, esta es la os del cerebro, os del cerebro. Seguimos subiendo. Ya miren, ya en cortes más superiores ya no hay ventrículo ya. Solamente hay circunvoluciones nada más con sus respectivos surcos, ¿no? Surcos, 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 surcos. Os del cerebro, miren, todo esto de aquí, la os, ¿no? ¿Ya? Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Ya en cortes más superiores ya solamente pues se realza con más detalle los surcos, ¿no? Miren, surcos, 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 surcos. Los surcos cerebrales también contienen LCR, ¿ya? También es espacio subaracnoideo. Y es lo que permite diferenciar el patrón de sangrado de la hemorragia subaracnoidea también. Las causas más frecuentes de HCA son los traumatismos en primer lugar y en segundo lugar la ruptura de aneurismas, ¿ya? La causa más frecuente de HCA de forma global, el trauma. Pero si les preguntan la causa más frecuente de HCA espontánea, ruptura de un aneurisma, ¿ya? Bien. Entonces, aquí tenemos ya en cortes superiores solamente la hoz del cerebro. Y surcos, 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 surcos. ¿Ya? Ah, y les mencionaba esto porque cuando uno quiere diferenciar entre patrón de sangrado de HCA traumática y HCA neurismática, en la HCA traumática lo que se llena de sangre son acá los surcos. Van a encontrar sangrado aquí, a nivel de surcos. Surcos, surcos, surcos. Y cuando hay HCA neurismática,
El sangrado principalmente se da acá, a nivel de cisternas subaracnoideas. Ahí es donde sangran los aneurismas. ¿Ya? ¿Hay excepciones a la regla? Sí, por supuesto. A veces hay HCAs así que son bien difusas, te sangra hasta los surcos, por supuesto. A veces hay traumatismos craneoencefálicos severos que te sangra hasta la cisterna también. ¿Ya? Pero el patrón de sangrado clásico del HCA aneurismática es sangrado a nivel de las cisternas y del trauma a nivel de los surcos. Bien, vamos a revisar algunas lesiones. Con esto finalizamos. Y ya de ahí vamos a ver ya la parte presencial, la parte práctica. Hasta ahí solamente hemos revisado anatomía radiológica normal. Ya, cuando uno va a interpretar una tomografía cerebral, lo que siempre tiene que buscar como principio básico es simetría. ¿Ya? Simetría. ¿Qué estructuras anatómicas te van a dar la simetría? Número uno, la línea media. Como su mismo nombre lo dice, la línea media tiene que estar en el medio. Si ustedes evidencian de que la línea media está desviada, ya eso es patológico, pues. ¿Ya? Si está para un lado o para el otro lado, la desviación de línea media es patológico. Eso significa que hay algo que está haciendo efecto de masa y está desplazando la línea media. ¿Ya? Entonces, con la línea media valoramos simetría. Los dos hemisferios deben ser simétricos. Y el segundo parámetro que evaluamos para simetría son los ventrículos laterales. Los dos ventrículos tienen que también ser simétricos, ¿ya? Tener la misma forma. ¿Ya? Si ven de que un ventrículo está colapsado, está desplazado, eso también significa de que existe algo que está haciendo efecto de masa. Como lo vamos a ver acá en los ejemplos. ¿Ya? Entonces, cuando evalúen una tomografía, siempre vayan a la línea media y a los ventrículos, ¿ya? Para buscar el principio de simetría. Entonces, patología traumática. Ya, este es un ejemplo clásico. A ver, ¿quién me dice qué diagnóstico es este? ¿Es un hematoma? Ya, muy bien. Las hemorragias dentro de la cavidad intracraneal son hiperdensas. O sea, la sangre dentro del cráneo se ve así, blanco, hiperdenso. ¿Ya? Y solamente hay 5 zonas donde uno puede encontrar sangre. En el espacio epidural, en el subdural, en el subaracnoideo, dentro del cerebro intraparenquimal y en el ventrículo. Solamente esos son 5 zonas o 5 espacios donde puede haber sangrado. Epidural, subdural, subaracnoideo, intraparenquimal, intraventricular. Entonces acá tenemos un hematoma epidural. Y miren, principio de simetría, miren, la línea media debería estar aquí. Miren, está desplazada. El ventrículo, miren, en el lado, acá miren hay ventrículo. Y en este lado no, está colapsado. ¿Ya? Entonces es un hematoma epidural que está haciendo efecto de masa. O como este ejemplo, miren, otro hematoma epidural, forma de lente biconvexa. Miren, línea media, también parcialmente desplazada. Y el ventrículo, miren, aquí hay ventrículo y aquí no. Está colapsado. ¿Ya? Otro signo que también evidenciamos cuando existe algo que hace efecto de masa es el borramiento de los surcos. Es un signo de edema cerebral, cortical. Miren, en este lado hay surcos, miren, acá hay surco, 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 acá hay surco. Y aquí nada, miren, borrado. Borrado. El borramiento de surcos. ¿Ya? Signo de edema cerebral. Signo radiológico de edema cerebral. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Semiluna. Es un hematoma subdural agudo. Y miren, desplaza la línea media, borra los surcos. Miren, en el lado izquierdo, surcos, surcos, surcos. Acá hay ventrículo. Aquí no hay surcos. Y aquí tampoco hay ventrículo. ¿Ya? El edema del TEC es el edema citotóxico. Y el edema citotóxico es un edema de sustancia gris. Cuando se produce edema traumático, bueno, no es la única causa del TEC, también lo produce la hipoxia y la isquemia. Se va a producir una acentuación de la diferenciación córtico-subcortical, como acá, miren.
Esto de aquí es sustancia gris, ¿no? Y esto de aquí es sustancia blanca, ¿no? Cuando se dematiza la sustancia gris, pues la diferenciación se va a incrementar, ¿no? Es otro signo que también vamos a ver. Este es un tipo especial de hematoma. También tiene forma de semiluna, pero miren, la densidad es hipodenso. Esto es un hematoma subdural crónico. Esto es característico de ancianos. Y solamente en el 60% de casos hay un antecedente traumático. ¿Ya? Hematoma subdural crónico. ¿Ya? Es hipodenso. A diferencia del agudo, que es hiperdenso, el subdural crónico es hipodenso. ¿Ya? Pero miren, no llega la densidad tomográfica del subdural crónico, no llega a ser tan negro como el del LCR, ¿no? Que se encuentra dentro del ventrículo. Bien, y miren, borramiento de surcos, desplazamiento de línea media, colapso parcial del ventrículo. Miren, este ventrículo es mucho más grande que el otro. Y miren, acá los surcos notan mucho más prominentes. Miren. Y aquí, borrados. Y lo que les había mencionado, HCA traumática. Sangrado a nivel de sus... Bueno, y muy importante pues la correlación clínica, ¿no? Cuando hay trauma, pues el paciente tiene el antecedente pues traumático, pues un accidente de tránsito, golpe, caída, agresión física, ¿ya? En cambio, en la HCA neurismática no te mencionan nunca o a veces te pueden mencionar el antecedente traumático, pero no porque el paciente lo haya golpeado, sino que se rompe el aneurisma y el paciente se desmaya, ¿no? Y se golpea la cabeza, ¿no? A veces hay que diferenciar eso, ¿no? Y cuando uno le pregunta al paciente, cuando viene por emergencia, ¿qué fue primero? ¿La pérdida de conciencia o la caída? Entonces, no, primero se desmayó y después se golpeó. Ya. Eso a veces pasa, mucho que diferenciar. Pero en el HC traumática sí te dicen, bueno, sí, se accidentó, se cayó, y vienen y hacen la tomografía y evidencian este sangrado, ¿no? Sangrado a nivel de los surcos. Eso es característico del HCA traumática. Y tiene que haber el antecedente, ¿no? Que ha habido trauma. Porque la HCA neurismática también puede producir sangrado a nivel de los surcos, también puede también producirlo. O sea, no es exclusivo ni del uno ni del otro. Pero este es el patrón de sangrado clásico del trauma. Esto ya es un hematoma intraparenquimal. El hematoma intraparenquimal puede tener distintas formas. Puede ser redondito, elíptico, fusiforme. Ese hematoma no tiene una forma aguda. No es como el epidural, que es lente biconvexo. No es como el subdural, que es semiluna. No es como el HCA, que se localiza en surcos o en cisternas. El hematoma intraparenquimal tiene distintas formas, como acá. A veces tiene un patrón así como en rayas de cebra, se evidencia dentro del parenquima. O a veces así, varios nódulos, patrones muy variados. Y esa es la contusión hemorrágica, hematoma intracerebral traumático. Esto ya no es una lesión traumática, es una lesión isquémica. Como yo les había mencionado, cuando se produce el infarto de un territorio vascular cerebral, la zona que se infarta es la zona que perfunde esa arteria. Y las lesiones isquémicas se ven como hipodensidades, como observan acá. A ver, según la anatomía básica que les he dicho un momento, este infarto, ¿de qué arteria es? Cerebral anterior, muy bien. Paramedial. Paramedial es el territorio de la cerebral anterior. Y otro infarto, miren. ¿Qué arteria está comprometida aquí? Cerebral media, muy bien. Solamente con el conocimiento de neuroanatomía pueden hacer su diagnóstico radiológico. Esta es otra patología. Este es el ácido hemorrágico hipertensivo, que ya les había mencionado, la localización más frecuente es a nivel de los ganglios de la base y el tálamo. Se compromete globo pálido, hipotálamo, brazo posterior de la cápsula interna, tálamo. Esto es una hemorragia intracerebral, parenquimal.
está localizado en todo el ganglio basal, acá la cara todito. Cuando viene por emergencia un paciente con crisis o emergencia hipertensiva y focalidad neurológica, el paciente viene con 220 de presión arterial y está con hemiplegia, trastorno del sensorio afásico, lo primerito que tienen que sospechar, hemorragia cerebral. Lo primerito, esto es frecuente. El ácido hemorrágico hipertensivo es la forma más frecuente de ácido hemorrágico. De ácido hemorrágico. Y la localización clásica es acá, ganglios basales. Ganglios dorsales. Ahí es donde sangra. Después en frecuencia sigue el cerebelo y el tronco encefálico. Cerebelo y tronco encefálico. Pero más frecuente es ganglios basales. Y este es el patrón de sangrado de la hemorragia aneurismática. Este es el encéfalo. Y eso que debe ser cisterna que contiene el SRR, contiene sangre. Todas las cisternas hasta acá, también se va a calcular el nivel del territorio. Sangre. Este es el patrón de sangrado característico de la HCC aneurismática. El paciente viene por la clínica, nunca cefalea súbita, intensa, el peor dolor de cabeza de toda su vida. Puede acompañarse al trastorno del sensorio. Cuando lo examinan, encuentran compromiso del sensorio, pueden encontrar rigidez de nuca. Entonces, con ese cuadro básico característico puede haber confusiones también. Sospechar HCC aneurismática. Y este es el patrón de sangrado característico. Sangrado a nivel de las externas subrandevidas. Luego tenemos esto, por ejemplo. Esto es. A ver, ¿quién me dice eso? Esto es el SR. Estos son los ventrículos. Pero están grandes. Hay ventrículo megalia. Esto entonces será hidrocefalia. Hidrocefalia. Miren los ventrículos, los otros frontales lateralísimas. El tercer ventrículo, miren. El tercer ventrículo, por lo menos es una raíz así, finita, bien finita. Miren, está acá, bien dilatado. Los atrioventriculares, dilatadísimos. Y las astas occipitales también. Hidrocefalia. Y el signo característico de hidrocefalia, aparte de la periclomegalia, es este tipo de edema. Este halo, miren. Esta hipodensidad alrededor del ventrículo. Esto se denomina edema transesentemario. El edema de la hidrocefalia. Cuando uno quiere hacer el hidrocefalia, dos signos. La ventrículomegalia más edema transesentemario. Bien, lesiones las clásicas. Múltiples, con captaciones tras de anillo. En un paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama, de momo, que son metástasis. Las metástasis cerebrales, en primer lugar, buscamos el antecedente de neoplasia maligna. Si el paciente tiene cáncer de mama, cáncer de momo, son las neoplasias malignas que se usan la cerebral biopropensia. Y después el paciente desarrolla calidad neurológica, lo primero que debe echar es la metástasis. Las metástasis cerebrales se caracterizan en primer lugar por ser múltiples. En segundo lugar, por ser pequeñas. Y en tercer lugar, porque tienen esta relación de contraste en anillo. Es un signo característico, pero a veces las metástasis pueden ser únicas, pueden tener distintos patrones radiológicos también. Pero lo más frecuente es esto. Meningioma. El meningioma es un tumor cerebral extraaxial que nace de la adenoides. Generalmente lo van a encontrar adyacente a la dura madre. A la dura madre de la concavidad o a la cerebro o al territorio. Y esta es una resonancia magnética y puede ser de uno con contraste. Solamente se presenta con cultura general. Este es el patrón
ojos. Pero si hablamos nuevamente de tumores primarios, los más frecuentes son a la cabeza y el glioblastoma. Después se ve el meningioblastoma. Y después se le hace la adenoma de hipófisis. Estos son las células intracraneales primarias más frecuentes de forma global. Glioblastoma, meningioblastoma, adenoma de hipófisis. Este es el meningioma. Mira, está pegado aquí al lado del cerebro. Acá lo pueden ver, pegado al lado, y a la madre de la convexidad. Glioblastoma. Es una lesión irregular. Mira cómo es un meningioma, ¿no? Bordes bien regulares, bien dividido. Miren la capa bien homogénea de contraste. Parece una masa sólida. Pegado al cerebro, a la madre de la convexidad. Y el glioblastoma, como es, porque el glioblastoma es un tumor intracial. Nace dentro del parénquima cerebral. Miren, todo irregular. No hay un borde bien definido, la captación de contraste bien heterogénea. Hay zonas acá muy densas, negras. Son centros neotrópicos, es una característica de la humanidad. Ese es el glioblastoma. No va a visitar. Es el tumor primario más frecuente en la fosa posterior del adulto. Se localiza a nivel del ángulo posterior. Eso es lo que acá les denominaban el mioma del acústico. Pero ahora se le llama mioma vestibular. Es una lesión también noduloquística. Es el patrón clásico, no noduloquística, ¿no? Y que se localiza pues en el puente y el cerebelo, ¿no? Miren cómo es que se mete más sobre el puente, entonces el cuarto ventrículo ya lo desplaza. Adenoma de hipófisis es el tumor más frecuente en la región celular del adulto. Miren, tremendo adenoma. Los macroadenomas generalmente producen clínica por el efecto de masa que producen sobre la vía óptica. Y como encima de la hipófisis por este miasma óptico, produce síndrome miasmático, que se caracteriza por hemianopsia bitemporal. Esos son los adenomas. Los microadenomas, su clínica es más por producción de alguna hormona. Y la hormona que producen los adenomas con frecuencia, la proprolina, los proprolinomas. Y esos son adenomas funcionales. Cuando se producen hormonas son adenomas funcionales. La proprolactina o la proprolatinoma. Puede producir también hormona de crecimiento, paciente que le genera amegalia. O pueden producir hormona ACTH, hormona liberadora de hipotropinas, si el paciente hace síndrome de Cushing. Pero así se ve un adenoma de hipófisis. Imagina las preguntas, ya vamos a terminar. Y finalmente acá tenemos lesiones infecciosas, absceso cerebral. La pulso se ve negro, o tengo interés, esa resonancia, ¿no? Cuando queremos evaluar lesiones neoplásicas o lesiones infecciosas en el cerebro, el estudio de lesión es la resonancia magnética. Cuando queremos evaluar lesiones traumáticas o accidentes cerebrovasculares, ahí el de lesión es la tomografía. ¿Ya? Cuando hablamos ya de absceso cerebral, siempre hay que buscar un antecedente, ¿no? Pues si no debe haber algún foco infeccioso, otitis, sinusitis, un antecedente traumático, un antecedente quirúrgico. ¿Ya? Y se da pues hasta la ampliación de contraste en la periferia, ¿no? Y todo lo que venga con el centro pus, ¿no? Neurocisticercosis, ¿ya? Es que es producido por el parásito Lianisolium. Y el ser humano lo adquiere por ingerir los huevos del parásito, ¿no? La neurocisticercosis tiene diversas formas dentro del cerebro. Acá hay una forma micronuclear. Micronuclear. Aquí estas formas micronucleares que tienen como, que se presentan acá como un microquiste, como un micronódulo con contenido líquido, son más activas. Miren, este es el cisticerco. Y lo que observan aquí, miren este pequeño micronodulito, es el escólex. La cabecita, acá también se observa, miren, el escólex aquí, miren. Y en este caso, miren, hay una forma activa que es esta de aquí. Y también hay una forma inactiva, una forma muerta, esta calcificación. Esto es patológico, hay una calcificación a nivel de la base. Esto no es anormal.
Si esta clasificación estuviera acá en la pañal, normal, no pasa nada. O en esos videos no pasa nada. Pero es una clasificación intraparenquimal. Esa sería la forma calcificada, la forma muerta. Y miren, esto tenemos a veces múltiples clasificaciones. A veces hay casos así. Y la forma más agresiva de la neurocircosis es la forma racemosa, donde se presentan múltiples quistes fusionados en un racimo de uvas. Y la localización más frecuente es a nivel de las cisternas subaraldeoideas. Pueden observarlo acá. Acá, aquí, miren, todo esto de acá son quistes de cicerco. Esta es la forma más agresiva. Acá, miren. Quistes de cicerco. Todo esto de aquí. Acá, miren, aquí. Forma racemosa. Bien. Normalmente una clase de neuroimagen es todo un curso para especialización en posgrado que llevan neurólogos, neurocirujanos, radiólogos. Es una subespecialidad de 2 años. He tratado de resumirlo en una clase de 1 hora y un poco más. Preguntas, ahora sí. Claro, los macroadenomas generalmente son no funcionantes y se detectan porque el paciente hace clínica de alteración de campos visuales por compromiso de la quiasma. En cambio, los microadenomas no hacen efecto de masa sobre la vía óptica, pero producen hormona. Y ahí es donde el paciente viene con galactorrea, amenorrea, acromegalia, Cushing. Y ahí es donde se los detecta. Preguntas del auditorio. ¿Preguntas? No hay preguntas para pasar a la parte práctica. En el chat creo que todavía no lo han habilitado, no hay preguntas de chat. Ya. Cuando están frente a trauma, el estudio de elección, tomografía. Cuando están frente a la sospecha de un accidente cerebrovascular, un isquémico, un hemorrágico, tomografía. Para neoplasia, para un tumor, o sospecha de un proceso infeccioso como absceso, neurosis y circosis, la resonancia magnética es el estudio de elección. Cuando hay un paciente con ACV y hay la sospecha de ACV hemorrágico, el estudio de elección es la tomografía cerebral sin contraste. Por hemorragia cerebral hipertensiva en la tomografía se detecta. La HCA aneurismática se rompe el aneurisma y se ve el patrón de sangrado. La sangre se ve inmediatamente en tomografía. En el infarto no se detecta inmediatamente. El paciente puede tener un infarto, viene por emergencia, le hacen la tomo y no se ve inmediatamente. Tiene que pasar todavía a veces 6 horas, 12 horas y recién se ve la hipodensidad. Ya. Pero en esos casos, el neurólogo cuando evalúa ya por clínica y los antecedentes, ¿no? Hipertensión, fibrilación auricular, viene con focalidad neurológica, afasia, hemiparesia, inmediatamente ¿cómo se dice eso? Tromboemboliza, ¿ya? Porque tiene que ser dentro de las primeras 3.5 horas. En esos casos, la resonancia magnética, si hay mucho diagnóstico de la resonancia magnética, para el ACV isquémico sí te lo puedes detectar inmediatamente. La secuencia de difusión sí te detecta inmediatamente. Pero no se dispone el diagnóstico principalmente para ACV isquémico es clínico, ¿no? Y en la tomografía, a veces, si bien es cierto, no se ve la hipodensidad, sí se ven otros signos, ¿no? Como borramiento de surcos, a veces un poco de asimetría. Y el neurólogo en base a eso ya toma la decisión de trombolizarlo, ¿no? Si está agudo en tal caso, ¿no? Pero con la sangre no hay pierde, La sangre sí se ve en tomografía inmediatamente. Si el paciente se accidenta, hemorragia traumática,
o ACV hemorrágico, la tomografía sí lo detecta, inmediato. Si el paciente se golpea y está con un epidural, ahí mismo se observa. ¿Iban a preguntar por allá? ¿Alguien levantó la mano? ¿Ya? Ah, ya. Ya. El lóbulo occipital y el tálamo son irrigados por la arteria cerebral posterior. Y la arteria cerebral posterior es parte del sistema vértebro-basilar. ¿Ya? El sistema carotidio irriga principalmente las estructuras supratentoriales. ¿Ya? Excepto pues el lóbulo occipital, el tálamo y la superficie inferior del lóbulo temporal, que es irrigado por el sistema vértebro-basilar a través de la cerebral posterior, ¿no? Que es parte de la circulación posterior, ¿ya? Esa es una excepción. La arteria coroidea anterior es rama de la carótida, y esa se irriga el brazo posterior de la cápsula interna. También hay las arterias coroideas posteriores, que son ramas de la cerebral posterior, que irrigan los plexos coroideos del asta temporal y el atrio. Ah, ya. Está con contraste cuando hay sospecha de o neoplasia o infección. ¿No? Cuando tienen sospecha de neoplasia o infección, ahí tienen que usar contraste. Y la explicación es fisiopatológica, porque los procesos infecciosos o los procesos neoplásicos producen inflamación en el cerebro, y eso produce disrupción de la barrera hematoencefálica, lo cual permite de que fugue el contraste y rodee la lesión. ¿Ya? Cada vez que siempre sospechen o neoplasia o infección, con contraste. ¿Ya? Para trauma no se pide con contraste. Para accidentes cerebrovasculares tampoco se pide con contraste. ¿Ya? Salvo que cuando quieren diagnosticar un aneurisma, ¿ya? Para lesiones vasculares, ahí sí se usa contraste, ¿ya? Por si acaso. Pero no de primera intención, pues no es que viene el paciente, le voy a pedir tal con contraste, porque... No, primero tienen que confirmar pues, que tenga HC aneurismática, ¿sí? O ya si tienen la sospecha de que la causa de la hemorragia sea una lesión vascular, ahí ya le piden, no tomografía con contraste, el estudio ahí es una angiotomografía, tienen que hacer estudios angiográficos. Y los estudios angiográficos en tomografía van con contraste. ¿Ya? Pero no se compliquen la vida. Si es TEC o accidente cerebrovascular, tomografía sin contraste. Si sospechan de infección o neoplasia, tomografía con contraste. Y mucho mejor en neoplasias e infecciones, resonancia magnética. ¿Ya? Y estos son casos representativos. Hay varios programas que ustedes pueden descargar de internet cuando quieren evaluar estudios de imagen, ¿no? A veces el paciente les trae ya con su CD y todo. Un programa que se usa y que es gratuito es el Radian. Acá lo tienen en la sigla, miren, RA. Buscan en Google Radian, lo descargan, lo instalan en su computadora y con eso pueden abrir cualquier tipo de archivo radiológico. Pueden ver tomografía, resonancia, angiografías, etc. Bien. Y cuando ya estén ya pues en su internado, estén en el SERUM, no digo porque ahí no creo que tengan tomógrafo, ¿no? Pero cuando estén en el internado o estén de residentes de primer año, ya los hospitales de alta complejidad y los de mediana complejidad también, yo que trabajé en provincia 4 años, en el hospital regional donde laboré, teníamos ya computadora, todo, y veíamos ahí las imágenes, ¿no? Así que cuando vean un paciente, van ahí a la computadora del servicio donde estén, abren el programa y ven la imagen, pues, ¿no? Muchas instituciones ya trabajan ya con su software, ¿no? Ya pagan una suscripción para el PACS, ¿no? En el Revaliati, por ejemplo, en el Seguro Social, se trabaja con el PACS, ¿no? Uno va, abre el PACS, pone los datos del paciente y le sale la imagen, ¿no? Bien, esta es una tomografía. Este es un paciente que sufre un accidente laboral, se cae de altura, presenta pérdida de conciencia,
durante 5 minutos. Viene por emergencia, ¿ya? En Glasgow 15, tiene una hemiparesia derecha, ¿ya? Una hemiparesia derecha 4 de 5 y cefalea, ¿ya? Así viene por emergencia. Glasgow 15, hemiparesia 4 de 5, cefalea. Nada más. Y esta es la imagen. Ahí está. A ver, ¿qué estructura anatómica es esta de aquí? El bulbo, muy bien. Esto, cerebelo, muy bien. ¿Qué estructura es esta? El cuarto ventrículo, muy bien. Esto, el puente, bien. Has aprendido bien, ¿ah? Me has enseñado bien a tu grupo, ¿ah? ¿Qué estructura es esta? El cerebelo, bien. Esto, cisterna, prepontina, cisterna subaracnoidea. Ya. Estamos frente a un caso de trauma. Ya, seguimos subiendo. ¿Qué estructura es esta? Aquí. Este es el puente, este es el cerebelo, esto. El ángulo pontocerebeloso, muy bien. Cuarto ventrículo, muy bien. Bien. Seguimos subiendo. Miren, todo esto son cisternas, miren, alrededor del tronco. Esta es la cisterna cuadrigémina, acá está la cisterna interpeduncular. Todo esto, miren, todo lo que rodea el tronco encefálico, el SR, ¿no? Cuando esto se llena de sangre, ya, HCA, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y lo más probable es que sea neurismática, ¿no? Acá, a veces es normal. Ya, miren, esto es hasta temporal, miren. Esto es lóbulo temporal, hasta temporal. Esto es atrio del ventrículo. ¿Ya? Esto es borde libre del tentorio. Esto es parte de la hoz, lóbulo occipital. Seguimos. No hay nada, ¿ves? Normal hasta ahora. Miren, los ventrículos. Hasta frontal, cuerpo, línea media. Ajá. Diagnóstico. Pero con nombre y apellido ya. Es un hematoma epidural. ¿Localizado en qué lado? Es izquierdo, por supuesto. ¿Por qué se producen los hematomas epidurales? ¿Cuál es la causa? Claro, traumática, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sangra? Desgarro de la arteria meningia media, así es. Arteria meningia media. ¿Qué es rama de qué arteria? Es de la carótida externa, pero del sistema de la carótida externa. Rama de la meningia media, rama de qué arteria es. ¿De la arteria? ¿La que pasa por acá? ¿Cómo se llama esa arteria? Maxilar interna. La carótida externa se divide en la arteria temporal superficial y la maxilar interna. Y de la maxilar interna, una de las ramas es la meningia media. Que ingresa a la cavidad craneal, ¿por qué agujero? Pregunta de examen, ¿ah? Lo han preguntado en exámenes de residencia. ¿Por qué agujero ingresa a la meningia media? No, por el agujero redondo, mayor o menor. Menor. Revisen los agujeritos del cráneo, ¿ah? De la base del cráneo, ¿ah? Por ahí, un año si les preguntan el redondo menor, meningia media, pero pues después les pueden preguntar el foramen oval, el foramen espinoso, redondo mayor. Por el espinoso redondo mayor, ¿qué es lo que ingresa o sale? El quinto, uno, dos o tres. Betsy,
Es olvidado, a tu grupo les he dicho, ¿ah? En quinto 2, la rama maxilar del trigémino. Y por el oval, ¿qué entra o sale? ¿El quinto uno, 2 o 3? El quinto 3. ¿Ya? Y por el foramen redondo menor o espinoso también le dicen, ¿ya? Foramen espinoso o redondo menor, la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces este es un hematoma epidural, pero para estar seguros de la localización exacta, vamos a verlos en otros cortes. A ver, en un corte sagital, este programa te permite hacer reconstrucción. Entonces, ahora ya aquí me dice la localización ya exacta ya del hematoma. Es un hematoma epidural frontal. ¿Ya? Está comprometido el lóbulo frontal nada más. Para eso sirve hacer cortes sagitales, cortes axiales o cortes coronales. Vamos a ver cómo se ve en coronal. Ahí está, a ver. Frontal nada más. Para la parte posterior no es evidencia hematoma. Entonces es un hematoma epidural frontal izquierdo. Ese es el diagnóstico completo, con sus dos nombres y sus dos apellidos. Tienen que hacer siempre diagnósticos con nombre y al menos con al menos un nombre y los dos apellidos, ¿ah? Entonces en sagital es lo que te define ya la localización exacta, ¿no? Es un hematoma frontal, hematoma epidural frontal. ¿Por qué se producen los hematomas epidurales? Desgarro de la arteria meningia media, ¿no? Otra particularidad que tienen los hematomas epidurales es que el paciente puede estar en Glasgow 15 y después de un momento a otro existe deterioro neurológico súbito. De Glasgow 15 se van a Glasgow 3. Así, ya. Hay un periodo de lucidez, a diferencia del subdural agudo. En el subdural agudo no hay periodo de lucidez, ¿ah? El paciente se accidenta, se golpea y desde el momento del accidente presenta trastorno de sensorio progresivo, ¿ah? ¿Ah? Ahí no hay periodo lúcido, ¿ah? Por si acaso. Es una diferencia clínica también de diferenciar entre uno y otro. Y también el origen del sangrado. En el subdural agudo, ¿cuál es el origen del sangrado? En el subdural es venoso. Ya, las venas puente corticales son las que se desgarran. ¿Ya? Entre la corteza cerebral, en la dura madre, o los senos venosos durales, hay venas puente. Y esas venas puentes son las que se desgarran y producen sudural agudo. O sea, el origen del sudural agudo es origen venoso. Origen del epidural, origen arterial. Arteria meningia media. No confundan con las arterias cerebrales, ¿sabes? Es un error frecuente que confunden con la cerebral anterior, media, posterior, ¿no? Una cosa son las arterias cerebrales y otra cosa son las arterias meningias, ¿sabes? ¿No? Meningia media es el epidural. Y el epidural es el tipo de hematoma que también se asocia con mayor frecuencia a fractura de cráneo. ¿Ya? Muy bien, entonces este es un hematoma epidural frontal izquierdo. Veamos otro caso. Este es un paciente de 57 años que sufre agresión física. Lo asaltan. Viene por trastorno del sensorio. Ya, entra somnoliento, pero conforme pasan el tiempo se va deteriorando. Tiene hemiplegia izquierda, anisocoria derecha. Diagnóstico: hemorragia subaracnoidea. Derecha. ¿Subaracnoidea? ¿Seguros? Subaracnoideo. Subdural. Este es un hematoma subdural agudo. ¿De qué lado? Derecho. Frontoparietal, derecho. A ver, frontoparietal nomás. A ver, vamos a ver en el corte sagital. No, desde abajo, miren. Temporal, miren. Acá hay hematoma, miren.
temporal, frontal, parietal. Miren, acá hay hematoma en el lado temporal. Ahora vamos a ver en el coronal. Miren, desde abajo, ¿no? Miren, todito esto. Eso es sudural agudo. Hemisférico del lado derecho. Otra diferencia entre el epidural y el sudural es el pronóstico. El sudural tiene peor pronóstico, porque el hematoma pues, está en contacto ahí con el cerebro, ¿no? En cambio, el epidural tiene todavía la dura madre, ¿no? Que lo separa. ¿Ah? Pronóstico. Mortalidad más alta del sudural agudo. Ya, este es un hematoma subdural, hemisférico derecho. Y que hay correlación clínica radiológica, pues, ¿no? Paciente con trastorno del sensorio, síndrome de primera motoneurona, ¿ya? Porque tiene hemiplegia izquierda, ¿ya? Hay compromiso del tercer par craneal, el paciente está con anisocoria, y eso se debe a una herniación uncal, que acá lo observan, miren. Ah, miren, el uncus aquí se está herniando. Y comprime pues inmediatamente el tercer par. Hace efecto de masa. Miren, desplaza la línea media. Miren dónde está esta frontal debería estar por acá, miren. Miren dónde está, desplazado. Esta hoz del cerebro que está desplazada hacia el lado izquierdo debería estar aquí. Aquí. Acá debería estar. Entonces hay efecto de masa. Borra los surcos, colapsa el ventrículo. ¿Colapsa o no colapsa el ventrículo? Sí, lo colapsa, miren. Aquí hay hasta temporal, parte del atrio y acá no. Es un mecanismo para disminuir la presión intracraneal, ¿no? La hipertensión intracraneal tiene una fisiopatología. El cráneo es el continente y no se distiende en el adulto. El contenido de la cavidad craneal es sangre, LCR y parénquima. Si aumenta el volumen de alguno de esos tres componentes, como mecanismo de autorregulación para no aumentar la presión intracraneal, ¿qué es lo que hace el cerebro? Disminuye pues el volumen de los otros dos, ¿no? ¿No? Hasta que llega un momento que no se puede controlar y comienza a elevarse la presión intracraneal. Eso se llama la doctrina de Monro-Kelly. Y cuando aumenta uno de los volúmenes parenquimales o sangre, ¿ya? Lo que disminuye inmediatamente es el SR. Por eso colapsa el ventrículo o las cisternas basales, ¿ya? Que es donde hay el SR. Ya salvo que el paciente tenga hidrocefalia, que ahí lo que aumenta es el volumen del SR, ¿no? ¿Ya? Pero cuando lo que aumenta es sangre, como en el caso de un hematoma, o lo que aumenta es parénquima, como en el caso de un tumor, ¿ya? Lo primerito que paga pato, que disminuye inmediatamente, es el volumen del SR. ¿Ya? Por eso colapsa el ventrículo, por eso se borran las cisternas subaracnoideas. Aquí el paciente todavía tiene cisterna, miren. Tiene cisterna. Acá. Pero cuando ven un paciente con TEC grave y no hay cisternas, o sea, de todo esto se encuentra borrado, colapsado, signo ominoso, ¿ah? Mal pronóstico. En este paciente todavía tiene cisternas. Pero el ventrículo del lado derecho casi colapsado. Miren, en el lado izquierdo acá tiene ventrículo y en el lado derecho apenas esto, nada más. Y miren el septum pelúcido, ¿dónde está? ¿Cuánto está desplazada la línea media? El septum pelúcido nos sirve para medir el desplazamiento de línea media. La línea media debería ser de aquí hasta acá. Esa es la línea media. Ahora vamos a medir la distancia del septum pellucidum a esta línea media. ¿Cuánto está desplazado? 1,43 centímetros. Más de desplazamiento de 10 milímetros de un centímetro también es grave, ¿no? Entonces, miren, los software les permite hacer todas estas mediciones. Miren, la línea media, el desplazamiento. ¿Va? Bien, siguiente caso.
Ahí está el diagnóstico ya. ¿Qué es? Es un sudural crónico. Así es. Ya. Este es un paciente de 79 años con antecedente de una caída de 3 meses de evolución, más o menos, que ingresa por cefalea, después se agrega afasia global y hemiparesia derecha severa. O sea, tiene síndrome de trastorno del lenguaje, síndrome de primera motoneurona, un antecedente traumático de hace 3 meses. Entonces, lo que tienen que, y en un paciente pues anciano o adulto mayor, lo que tienen que sospechar en primera instancia es un subdural crónico, ¿ya? Un subdural crónico, ¿ya? Ese es el cuadro clínico característico, ¿ah? El viejito, la viejita se cae de la cama, se golpea, pasa 2 semanas, 3 semanas, los familiares notan que está medio desorientado, que le duele la cabeza, comienza a perder la fuerza en un lado del cuerpo, comienza a hablar incoherencias, lo traen por emergencia. Lo primero que tienen que sospechar en ese cuadro clínico característico que les he mencionado, hematoma subdural crónico. Y acá se observa, este es el hematoma. Acá se los voy a delimitar. Tiene una forma de semiluna, pero hipodensa. ¿Ya? Ahora vamos a ver un corte coronal. ¿Qué estructura se compromete? El lóbulo frontal está comprometido, miren, desde aquí viene el hematoma. ¿Ya? Todo esto. Temporal, no está comprometido el temporal, solamente es frontal. El temporal está libre, miren. Temporal no hay compromiso. Frontal y parietal. A ver en el corte sagital. Ahí está. Acá está el hematoma, ¿lo ven? Todo esto de aquí, ¿no? Fronto parietal. Del lado izquierdo. El lóbulo temporal está libre. Y acá solamente se ve hematoma nada más, miren. Todo esto es hematoma. Hematoma, 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 todo esto. Hematoma. Ya, el lóbulo temporal no está comprometido. Es un hematoma subdural crónico, fronto parietal izquierdo. Sí. El subdural crónico, el pronóstico generalmente es bueno. Es bueno. El 90% de casos van muy bien. Pero algunos viejitos se complican porque sobreagregado tienen atrofia cerebral severa. Y cuando tienen atrofia cerebral severa, el cerebro no reexpande y tienden a seguir formando hematomas. Ya, esos son los casos donde recidivan con mayor frecuencia, ¿no? Los abuelitos que tienen su atrofia cerebral. Pero el pronóstico del subdural crónico es bueno. Incluso la cirugía es rápida. Los hematos subdurales se operan en 40, 45 minutos. A diferencia del epidural, el subdural agudo, que tenemos que hacer craniotomía. El subdural crónico solamente se evacúa por un agujero de trepanación, nada más. Bien, eso es subdural crónico. Otro caso. Este es un paciente que lo agreden también. Lo que observan aquí es una ventana ósea. Ya, diagnóstico. En la ventana ósea de una tomografía solamente se ve pues el hueso nada más, ¿no? No se ve las estructuras intracraneales, ¿no? Diagnóstico. Bifrontal, está comprometido los dos lados, miren. Fractura aquí, fractura acá. Hay múltiples fragmentos, ¿no? O sea, es una fractura conminuta. Los fragmentos están deprimidos, ¿no? Miren. O sea, es una fractura deprimida, conminuta, bifrontal. Y este paciente tenía laceración del cuero cabelludo. O sea, era una fractura abierta, además. ¿Ya? Y aparte, cuando entramos a operarlo, estaba desgarrada la dura madre, había laceración cerebral. Es una fractura compuesta. O sea, miren, en un mismo paciente, muchas características de una fractura de cráneo. Conminuta, deprimida, compuesta, abierta. Ay, ¿ah? Porque
para definir compuesta es cuando hay compromiso del parénquima cerebral y desgarro dural. Y cuando entramos a operarlo, los dedos intraoperatorios, pues la dura madre estaba desgarrada y el parénquima cerebral adyacente lacerado. Veámoslo en 3D. Es lo que te permite hacer los software también. Cuando ven una fractura y lo reconstruyen en 3D, miren cómo se ve. Con el Radian aquí pueden jugar, aquí se tienen para entretenerse, lo pueden girar para aquí, para allá, para abajo, para arriba. Lo pueden agrandar, miren. Lo pueden subir, lo pueden bajar a gusto del cliente. Miren, miren la fractura, las características de la fractura, ¿no? En una fractura siempre procuren hacer una reconstrucción en 3D, ¿no? Como he hecho ahorita. Miren. Aquí hay un trazo de fractura lineal incluso, miren. Es una fractura mixta. Tiene varias características de fracturas, ¿no? En un mismo paciente. Miren, acá hay lineal, acá está deprimido, múltiples fragmentos, ¿no? Acá miren otro trazo de fractura lineal. Este pobre paciente sí con cizaña lo han asaltado, ¿eh? Pobrecito. Bien, fractura de cráneo. Siguiente caso. Este es un paciente varón de 47 años que ingresa, cefalea brusca, pérdida de conciencia, ¿ya? Lo traen por emergencia inmediatamente y está con emergencia hipertensiva, está con una presión de 260, 120. ¿Ya? Está en Glasgow 7, está en estado de coma, ¿ya? Hemiplegia izquierda. Entonces hasta ahí vemos que es un paciente que tiene trastorno del sensorio, síndrome de primera motoneurona, ¿ya? Y aparte pues su emergencia hipertensiva, ¿no? Y ahí, a ver, ahí ya se ve algo ya. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué se observa ahí? Hay sangre en el cuarto ventrículo. Así es. Miren, el cuarto ventrículo, sangre. Ya de por ahí, con los antecedentes que les he mencionado, ya estoy un ACV hemorrágico. Sigo subiendo, el cuarto ventrículo, miren, sigue de sangre. Ahora no solamente el cuarto ventrículo, miren, también hay sangre aquí. En el asta occipital del ventrículo lateral, miren, sangre. Este es el asta temporal, este es el asta occipital, sangre. Sangre en el tercer ventrículo, miren. Esta rayita finita es el tercer ventrículo, lleno de sangre. O sea, hablamos de un panhemoventrículo, sangrado en los 4 ventrículos del cerebro. Panhemoventrículo. Ya, pero no solamente es el hemoventrículo, miren, ahora ya se evidencia esto. Miren, también sangra acá en el asta occipital del otro lado, ¿no? Pero el sangrado intraventricular no es el problema principal. El problema principal es este. ¿Dónde está localizado el sangrado? En los ganglios basales del lado derecho. Así es. ¿Ya? Esto es una hemorragia cerebral hipertensiva. Esta es la forma más frecuente de ACV hemorrágica. Hemorragia cerebral hipertensiva. ¿Ya? Sangrado en ganglios basales. A ver, veámoslo en coronal, a ver cómo se ve en coronal. Ahí está. Miren, sangrado en los ganglios basales, ¿sí? Con invasión ventricular. O sea, tan fuerte ha sido el sangrado que ha roto las paredes del epéndimo y se ha metido pues al ventrículo, ¿no? Y ha hecho panhemoventrículo. Pronóstico es reservado de estos casos, ¿eh? Y si está en el lado izquierdo, peor todavía. Así que cuiden su presión arterial, ¿eh? Si tienen familiares hipertensos, todo. Su papá, su mamá, que tomen sus pastillas a tiempo, ¿eh? Muchos pacientes vienen porque se olvidaron de tomar su pastilla, su losartán, su captopril. Coman bajo en sal. Ya, cuando esto se... mal pronóstico, ¿eh? Siguiente caso. Esta es una paciente que presenta cefalea súbita, intensa. Luego presenta trastorno, pérdida de conciencia.
y disminución de fuerza en el hemicuerpo izquierdo. Ingresa por emergencia, está en Glasgow 8. También tiene trastorno del sensorio, ingresa en estado de coma. Hemiplegia izquierda, ¿ya? Trastorno del sensorio, hemiplegia izquierda. Rigidez de nuca también cuando lo examinamos. Ahí está. ¿Quién me dice ahí el diagnóstico? Diagnóstico. HCA neurismática. Este es patrón de sangrado de HCA neurismática. Sangrado alrededor de las cisternas, en el surco interhemisférico, en el valle silviano. Y no solamente eso, cuando vemos cortes más superiores, hay un sangrado aquí, intraparenquimal también. Y miren, también hay sangrado en surcos, miren. Sangrado aquí, 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 sangrado en surcos. El otro valle silviano también está lleno de sangre. Hay sangre en el cuarto ventrículo, también miren. Un pequeño botón hemático acá también. Y miren, sangrado de surcos también. Miren. O sea, el sangrado de surcos no es exclusivo del trauma, también la HC neurismática lo puede producir. ¿Ah? ¿Ven? Ya. Entonces, confirmamos la HC neurismática. El siguiente paso es hacerle su angiotomografía al paciente para ver si tiene un aneurisma. Se le hace la angiotomografía y lo bonito de la angiotomografía es que permite hacer reconstrucción 3D. Está la calaverita. Vamos aquí a hacer un cortecito para ver las arterias intracraneales. ¿Se ve o no se ve? Ah, ahí está, qué bonito. ¿Cómo se ven las arterias intracraneales? Lo que estamos buscando es el aneurisma. ¿Tiene o no tiene aneurisma? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué dicen? Ahí está. Ay, quiero darle más realce a los vasos, pero no tengo el mouse. Ni modo. Bien, acá se ven los vasos del polígono de Willis. La carótida. Miren, la comunicante posterior de un lado. Esta es la cerebral posterior. Ah, mira, acá continuamos la carótida. La cerebral anterior. Acá está la comunicante que no se ve bien acá el contraste. Aquí está la carótida del otro lado. Continúa acá, miren la carótida, se bifurca, cerebral media, cerebral anterior. Acá tiene la comunicante posterior del otro lado, cerebral posterior. Acá no se ve muy bien la basilar, pero por acá debería estar la basilar y acá es el primer segmento de la cerebral posterior, ¿no? Pero ahí están los vasos del polígono de Willis que les había mencionado, ¿no? Miren, comunicante anterior, cerebral anterior, carótida, ¿ya? La carótida forma parte del polígono, ¿no? Miren, ahí se los estoy demostrando, ¿eh? Carótida, comunicante posterior, cerebral posterior y el top de la basilar que no se ve bien acá. La cerebral media no forma parte del polígono, ¿no? Pregunta examen, ¿no? Ya, ¿tiene o no tiene aneurisma? ¿Dónde? Acá, pues acá se ve, miren, este es el aneurisma. Este globito, en el nacimiento de la comunicante posterior, del lado derecho. Esa fue la causa de su HCA de este paciente. ¿Ya? Esto es un aneurisma de la comunicante posterior, o del nacimiento de la comunicante posterior. Aquí. Miren, esta es la carótida, comunicante posterior, y aquí pegadito a la comunicante posterior, el aneurisma. Entonces, esta paciente fue una HCA aneurismática. HCA aneurismática por ruptura de aneurisma de comunicante posterior derecho. Bien.
Siguiente caso. Es una paciente que tiene un ACV hemorrágico como antecedente, talámico. Y acá se ve, miren, el hematoma aquí, en reabsorción. Pero ya este no era el problema ya. El problema es otro ahora, y ahí se ve. ¿Mm? ¿Cuál es el problema ahora? ¿La cuál? ¿Los ventrículos? ¿Qué tienen? Tan grandes, hay ventriculomegalia. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama este signo? Edema transependimario. El edema de la... ¿De qué? De la hidrocefalia. Ya, esta paciente tiene ventriculomegalia y edema transependimario. Sería una hidrocefalia obstructiva, porque este hematoma que está en reabsorción está haciendo efecto de masa sobre el tercer ventrículo, ¿no? Y no permite un flujo adecuado del LCR. ¿Ya? Las astas temporales generalmente no deberían observarse. Son pequeñas, generalmente son pequeñas, pero cuando evidencian así astas temporales grandes, eso es otro signo de hidrocefalia también. Y el tercer ventrículo debería ser delgadito, y acá está grueso, otro signo de hidrocefalia. Vamos a calcular el índice de Evans. El índice de Evans es un índice, es una proporción, ¿ya? Donde se mide el diámetro bifrontal entre el diámetro biparietal, el diámetro del bifrontal de las astas frontales. Y lo vamos a calcular en este corte. Aquí. Medimos de aquí, miren. Presten atención, miren cómo lo calculo. Voy acá a la reglita. Mido de aquí hasta aquí. 3,99. Y de ahí me voy al diámetro biparietal, que más o menos es a nivel de aquí. Y mido hasta aquí. Y a ver, calculadora. 3,99 entre 12. ¿Cuánto sale? 3,99, casi 4, ¿no? Entre 12, 0,33. Cuando sale más de 0,3, ya eso es ya otro parámetro, otro criterio de hidrocefalia. Ya, el índice de Evans. Diámetro de las astas bifrontales entre el diámetro biparietal. Si ese cociente sale más de 0,3, también parámetro, y en este paciente salió 0,33, ¿no? ¿Ya? Es un parámetro de hidrocefalia. ¿Ya? Y ahí les he calculado el índice de Evans. Así es como lo calculan. Hidrocefalia. Secundario, pues, a un ACV hemorrágico, ¿no? Acá lo que se observa es un hematoma talámico en reabsorción. Siguiente caso. Este es un estudio de resonancia magnética, ya. Esta es una secuencia T1 sin contraste. Y acá se evidencia una masa, miren. ¿Lo ven? La secuencia T1 sin contraste en resonancia es como si fuera una tomografía, pero de mayor resolución, como en HD. Ya, es lo que diferencia de las otras secuencias, ¿no? Porque en resonancia hay varias secuencias, T1, T2, FLAIR, STIR, difusión, perfusión, spin ecogradiente y las derivadas de la T2. Es un montón de secuencias. Ya. Esta es una T1 sin contraste. Y acá evidencia, miren esta más. Vamos a poner el contraste, vamos a buscar la T1 con contraste y cómo se observa. Ahí está, ¿lo ven? Ya. ¿Qué tipo de tumor será? A ver, ¿quién me dice? Lo más probable, por ese patrón radiológico. Schwannoma. ¿Qué dicen los demás? Meningioma. ¿Qué dicen? Schwannoma, meningioma, glioblastoma.